La noche era una manta fría desplegada sobre el desierto, y la luna apenas iluminaba el sendero polvoriento que conducía fuera del pueblo de Rock Creek. Allí, una mujer apache llamada Naira respiraba con dificultad mientras aseguraba a su hijo pequeño, Tabo, contra su pecho. El niño ardía en fiebre. Su piel, normalmente morena y viva como la tierra tras la lluvia, estaba ahora pálida y sudorosa. Cada pequeño gemido que escapaba de sus labios le desgarraba el corazón. No tenía más tiempo. Había recorrido todos los rincones del pueblo, suplicado ayuda con la humildad que jamás pensó que tendría que mostrar. Pero nadie daba nada por una viuda apache. Los que la miraban con lástima le ofrecían palabras vacías, y los que la miraban con desprecio apretaban el puño sobre sus monedas como si ella viniera a robarlas. Pero esta noche sí iba a robar. Frente a ella se alzaba el corral de los McAllister, la propiedad más grande de la región. Dentro descansaba el caballo negro que muchos consideraban casi un demonio por su fuerza indomable. Sombra, lo llamaban. Pertenecía al hombre más temido y respetado de la zona, Ethan McAllister, un ranchero con reputación de castigar sin misericordia a quien osara tocar siquiera un pedazo de su propiedad. Naira tragó saliva, apretó los dientes y murmuró una oración breve en su lengua ancestral. Su madre siempre le decía que la valentía es una bestia silenciosa. No ruge, no se anuncia. Solo te empuja a actuar cuando más lo necesitas. «Aguanta un poco más, hijo», susurró con voz temblorosa. Sombra levantó la cabeza al oírla acercarse. Sus ojos brillaron con cautela, pero cuando ella levantó la mano, su palma temblorosa, el animal resopló sin agresión. Quizás percibió el olor del miedo o la urgencia, o simplemente reconoció a una madre en lucha. Naira aflojó la soga del poste con dedos ágiles, aunque entumecidos por el frío. Justo entonces, una puerta se abrió en una cabaña cercana. El corazón de la mujer se detuvo. Se pegó al costado del caballo e hizo que el niño se ocultara bajo su manta. Un vaquero borracho salió tambaleando. Encendió un cigarro, escupió al suelo y sin prestarle atención al corral, volvió a entrar. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en los oídos de Naira. Tomó una bocanada profunda de aire y montó a Sombra con un movimiento torpe pero decidido. El niño se quejó en sueños y ella lo sostuvo con mayor fuerza. «Shh, ya casi», lo acunó con dulzura. Con un leve tirón de las riendas, Sombra empezó a moverse. Las puertas del corral se dieron con un sonido lento, casi doloroso. Y cuando al fin salieron al camino abierto, el viento azotó el rostro de Naira y le empujó las lágrimas hacia atrás. Estaba ocurriendo. Escapaban. Cada galope del caballo era una súplica al cielo para que no despertaran los perros del rancho, para que el ranchero no saliera con su rifle, para que no los alcanzaran antes de llegar a las montañas. Las estrellas parecían arder más fuerte mientras se alejaban, como queriendo iluminarles la ruta hacia la salvación. Pero aún así, la mujer no se permitió esperanza. Sabía que la misericordia rara vez existía para alguien como ella. Una viuda apache sin tribu, sin dinero, sin aliados. En los ojos de la ley, el robo de un caballo era una sentencia de horca, y ella acababa de robar el mejor de todos. No obstante, bajo la desesperación latía un pensamiento obstinado. «Mi hijo vivirá, cueste lo que cueste». Sombra relinchó y aceleró aún más. Era como si el caballo hubiera decidido que él también huía de algo, o hacia algo mejor. A lo lejos, el horizonte nocturno se abría en una línea infinita de incertidumbre. La aventura y el peligro comenzaban, y el destino, silencioso y paciente, ya había empezado a acercar al ranchero que cambiaría sus vidas. El amanecer en el rancho McAllister siempre llegaba acompañado del mismo ritual. Los vaqueros se levantaban antes de que el sol tocara la tierra. Los gallos gritaban como si anunciaran una guerra, y el humo del café inundaba el aire. Pero esa mañana todo se sintió extraño desde el primer minuto. Ethan McAllister cruzó el patio con la típica rigidez de quien carga más recuerdos que sueños. Era un hombre de hombros anchos, mirada calculadora y cicatrices que nadie se atrevía a preguntar. Sus botas golpeaban la madera del establo con la precisión de un soldado. «A ver, Sombra», murmuró mientras se acercaba al corral. «Hoy tenemos mucho trabajo». Se detuvo. Su respiración quedó atrapada en el pecho. El corral estaba abierto. ¿Y el caballo? No estaba. Durante un largo instante no se movió. Solo observó las huellas en la tierra, la cuerda suelta en el poste, el ligero desconcierto de los demás caballos. Un vaquero algo dormido pasó detrás de él y se detuvo al ver la escena. «¿Patrón?», preguntó ronco. «¿Qué pasó aquí?». Ethan bajó lentamente al suelo, tocando el polvo. Con el pulgar rozó una huella pequeña, un pie descalzo o con mocasines. Luego, otra más grande. El rastro de Sombra era claro, pero también lo era algo más. Peso ligero en la silla por momentos. Y luego peso doble.
Una mujer, dictaminó Ethan con certeza. Y lleva a un niño. El vaquero parpadeó. ¿Cómo demonios sabe eso? Porque yo también viajé conmigo mismo en los peores días, respondió enigmático. Ethan se levantó y su mandíbula se tensó. Sombra podía ser una bestia difícil para alguien inexperto. Era probable que el ladrón no llegara muy lejos. Y sin embargo, había algo más. La corazonada de que este robo no era una simple travesura ni un acto de codicia. Él conocía lo suficiente la desesperación para reconocerla cuando la veía dibujada en el suelo. El vaquero dio un paso adelante esperando órdenes. ¿Quiere que reunamos a los hombres? Podemos alcanzar al ladrón antes del mediodía. Ethan negó con la cabeza. No, yo iré solo. El hombre tragó saliva. La idea de su jefe enfrentándose a un apache, incluso uno solo, podía significar sangre. Pero discutir con McAllister nunca fue una opción inteligente. Como usted diga, patrón. Cuando Ethan entró a la casa, se detuvo frente a un perchero donde colgaba su viejo sombrero gris. Tocó el borde desgastado. A su lado descansaba un rifle bien pulido, testigo de la guerra y de días peores que los actuales. Lo tomó sin prisa. Mientras cruzaba el salón, sus ojos se posaron en un retrato de una mujer de cabello claro y sonrisa amable, su difunta esposa, aquella que le había enseñado a suavizar el corazón antes de que la vida se lo arrancara. Miró el cuadro por un segundo demasiado largo. Luego, apagó la expresión en su rostro como quien cierra una puerta. «Voy a traerlo de vuelta», susurró, aunque no estaba seguro si hablaba del caballo o de algo más que había perdido mucho tiempo atrás. Ethan montó su caballo de repuesto, Centella, y salió disparado hacia el este, siguiendo huellas todavía frescas sobre la tierra anaranjada. El sol apenas asomaba y ya calentaba la espalda del ranchero. En su mente un pensamiento insistía: «¿Quién eres tú para desafiarme así?». Pero otro pensamiento, más bajo, casi doloroso, le respondía: «¿Qué tan desesperada debes estar para hacerlo?». El viento golpeó su rostro con fuerza, despejando cualquier duda. Él había visto madres en la guerra. Había visto lo que eran capaces de hacer cuando un hijo estaba en peligro. Y sabía que esa clase de amor era imparable. Apretó los puños alrededor de las riendas y, con un chasquido seco, hizo que Centella galopara más rápido. La persecución había comenzado. Lo que no sabía todavía, lo que nadie en Rock Creek podía imaginar, era que este no sería un simple regreso del caballo. Sería el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. El sol comenzaba apenas a despuntar cuando el desierto se convirtió en un horno inmenso. Naira sintió el calor arder en la piel de su hijo. Tavo respiraba cada vez con más dificultad, sus labios resecos buscando agua que ella ya no tenía. Sombra seguía firme, pero su respiración también se hacía pesada. Habían cabalgado toda la noche sin descanso, demasiado lejos para volver, demasiado cerca para sentirse a salvo. Naira miró hacia atrás. Allí, en el horizonte, una figura se movía a gran velocidad. Al principio fue solo un punto oscuro contra la arena, pero se acercaba con determinación, un jinete. El corazón de la viuda se encogió. Sabía quién era. No necesitaba verlo de cerca para reconocer el porte recto y decidido del dueño del caballo que ahora montaba. Ethan McAllister. Ella apretó los dientes y trató de espolear a Sombra, pero el animal ya estaba agotado. Sombra relinchó como pidiéndole una tregua que ella no podía conceder. «Solo un poco más», suplicó en un susurro quebrado. «Por él. Por mi hijo». Se aferró a la melena del caballo mientras avanzaban entre cactus, rocas puntiagudas y sombras engañosas. La tierra vibraba debajo de ellos con cada trote. El paisaje parecía eterno, pero la esperanza se le achicaba en el pecho. Detrás de ella, Ethan sentía que el mundo se estrechaba a una sola línea, el camino que lo separaba de la mujer y el niño. «No les haré daño», murmuró para sí, como si su promesa pudiera alcanzarlos antes que sus cascos. Podía ver el esfuerzo desesperado de la viuda. El cuerpo de ella se inclinaba hacia adelante, como queriendo empujar al caballo solo con su voluntad. Ese tipo de determinación no era de una ladrona, era de una madre. Centella, su caballo, parecía sentir la urgencia de su jinete. El aire le cortaba la cara a Ethan, pero no redujo la velocidad. Había visto matar por menos. Había matado por menos si era necesario. Pero hoy no sentía rabia. Sentía una inquietud que le apretaba el pecho. Naira jadeó y giró bruscamente hacia una zanja profunda. Tal vez allí podría esconderse. Tal vez podría despistarlo. Las piedras sueltas hicieron resbalar a Sombra y ella tuvo que recoger a Tavo con un brazo mientras se aferraba a la silla con el otro. La montura se ladeó y el corazón le dio un vuelco cuando creyó que caerían. Pero el caballo recuperó el equilibrio como un milagro. El niño despertó entre quejidos, llorando bajito por el dolor.
Ya, ya, mi pequeño, estoy aquí. Ella le dio un beso sin dejar de montar, aunque el viento le robaba el aliento. Ethan escuchó el llanto incluso con la distancia. Ese sonido le atravesó el alma como un disparo. Allí no había crimen. Allí había urgencia de vivir. Se inclinó sobre Centella. Vamos, amigo, lo animó. Hay un niño que necesita ayuda. El caballo respondió como si hubiera entendido cada palabra. Por fin la zanja apareció. Un corte ancho y violento en la tierra. Naira tiró de las riendas y se detuvo abruptamente. Sombra golpeó el suelo con los cascos, bufando agotado. No podían seguir, no sin caer. El jinete detrás de ella se acercaba rápido, muy rápido. Con manos temblorosas, ella bajó del caballo. Sacó su viejo cuchillo, oxidado y sin filo, pero aún capaz de defender lo que más amaba. Se plantó frente a Sombra, protegiendo a Tavo con su cuerpo. Su corazón latía como un tambor de guerra. El ranchero apareció entre una nube de polvo, deteniendo a Centella a pocos metros. Él no alzó las manos ni el arma. No gritó, no amenazó, solo la miró. Una mirada profunda, firme y sorprendentemente humana. El silencio entre ellos se tensó tanto que parecía a punto de romperse. La persecución había terminado. Lo que venía ahora sería mucho más difícil. El viento sopló entre las rocas, levantando remolinos de polvo que danzaban alrededor de los dos caballos detenidos frente a frente. El silencio era casi tan amenazante como cualquier arma. Ethan McAllister sintió el corazón golpear en su pecho, no por esfuerzo, sino por la escena que tenía delante. La mujer apache estaba de pie, con las piernas ligeramente abiertas en postura defensiva. Su cuchillo oxidado brillaba débilmente en la luz del amanecer. Su respiración era irregular, pero sus ojos negros eran dos brasas encendidas por la determinación. Protegía al niño con su cuerpo como una leona rodeada de lobos. Ethan bajó de su caballo sin prisa. Cada movimiento fue lento, calculado. No quiso que ella pensara ni por un segundo que iba a atacarla. «No quiero hacerte daño», dijo con voz firme, pero tranquila. Naira apretó aún más la empuñadura. «No me toques, no nos llevarás de vuelta». El ranchero elevó las palmas abiertas para que las viera. «Se te va a caer ese cuchillo si sigues temblando así». «Lo sostendré aunque me cueste la vida», espetó ella, pero su voz se quebró al pronunciar vida. Una palabra que en ese momento dependía del estado febril del pequeño detrás de ella. Ethan dejó escapar un suspiro que parecía arrastrar recuerdos lejanos. «Lo sé», respondió con sinceridad. «Por eso estoy aquí». Ella no esperaba esas palabras. Su guardia se tambaleó apenas un segundo, pero volvió a tensarse al instante. «Me colgarán por robar tu caballo», dijo con amargura. «No permitiré que mi hijo vea eso». El ranchero desvió la mirada hacia el niño. Tavo estaba medio consciente, apoyado en la montura de Sombra. Sus ojos vidriosos apenas se abrían. La fiebre le había robado el color y tenía la respiración rápida y superficial. Ethan frunció el ceño con inquietud. Después volvió a mirar a la madre. «Él necesita un médico», dijo con una resolución que no dejaba lugar a dudas. «Voy hacia uno», replicó ella sin bajar el cuchillo. «A las montañas. Un sanador me espera». Ethan negó con la cabeza con una mezcla de impotencia y preocupación. «Con esa fiebre, no llegará con vida». Naira sintió un puñal de verdad en el pecho. La desesperación le rugió por dentro. Pero no podía confiar en él. No podía confiar en nadie que no llevara su sangre. «¿Y qué esperas que crea?», susurró, los ojos brillosos. «¿Que un ranchero blanco ayudará a una viuda apache? ¿Así? ¿Sin más?» La mirada de Ethan se endureció, pero no por enojo, sino por un tipo de dolor distinto. «No voy a matarte. No voy a colgarte. No voy a quitarte a tu hijo», aseguró. «Pero él no sobrevivirá si sigues cabalgando sin rumbo». Naira retrocedió un paso tambaleando. Sombra bufó bajo ella, agotado. «Por favor». La voz de Ethan se suavizó por primera vez. «Déjame ayudarlo». Un temblor recorrió a la mujer. El cuchillo bajó apenas unos centímetros. Su alma estaba atrapada entre dos miedos, morir o confiar. «¿Por qué?», susurró con un hilo de voz. «¿Por qué harías algo así por nosotros, Ethan?». Tragó saliva y miró al horizonte, donde los primeros rayos de sol empezaban a teñir el cielo. «Porque hace años yo también perdí un hijo», confesó, casi inaudible. Esas palabras cayeron como un trueno en el corazón de Naira. El cuchillo se le aflojó en la mano. La fuerza que la había sostenido se derrumbó en un instante. Se llevó una mano a la boca para contener un sollozo que aún así escapó. Tavo dejó escapar un pequeño gemido y la realidad volvió a golpearla.
Naira sintió apenas una vez, y entonces Ethan dio un paso hacia ella, lento, cuidadoso, como si se acercara a un venado herido que pudiera huir en cualquier momento. «Sube al caballo», indicó con calma. «Yo los llevaré a un médico». Ella dudó apenas un segundo más, pero finalmente guardó el cuchillo. Con manos torpes tomó a su hijo y se montó en sombra de nuevo. Ethan notó sus dedos temblar. «Confía en mí», repitió. Por primera vez, Naira dejó de ver al ranchero como enemigo y lo vio como la última oportunidad de salvar lo que más amaba. Y juntos cabalgaron hacia un destino que ninguno de los dos había imaginado. El viaje de regreso al rancho McAllister no fue rápido. El sol se alzó en el cielo como un látigo ardiente y la respiración del niño se volvía cada vez más pesada. Aún así, Naira no pronunció una sola queja. Sus brazos rodeaban a su hijo, como si temiera que el mundo entero intentara arrebatárselo. Ethan cabalgaba a su lado, manteniendo el silencio por respeto. Cada tanto desviaba la mirada hacia ellos, preocupado por el color en el rostro del pequeño. Tavo ya no lloraba, y eso, lejos de ser alivio, era señal de que la fiebre se estaba apoderando de su cuerpo. «Resiste, muchacho», murmuró Ethan para sí. A medida que se acercaban al rancho, los vaqueros comenzaron a notar la llegada del patrón acompañado por una mujer indígena sobre sombra. Las cejas se levantaron, las miradas se endurecieron. «¿Qué demonios es esto?», alcanzó a decir uno, pero Ethan respondió con un solo vistazo frío, suficiente para imponer silencio absoluto. Cuando por fin llegaron, el doctor Mercer, un hombre de barba blanca y manos firmes, salió apresurado con su botiquín. Ethan se desmontó y ayudó a Naira a bajar al niño. Ella apretó los dientes, intentando sostenerlo sin mostrar debilidad. «Déjeme verlo», ordenó el médico. Naira dudó. Su cuerpo actuaba como si Tavo fuera una extensión de su propia carne, y entregarlo a un extraño se sentía como una traición. Ethan se acercó un paso, no para obligarla, sino para que lo escuchara solo a ella. «Él está aquí para ayudar, igual que yo». Sus palabras fueron una promesa, no una advertencia. Con el corazón desgarrado, Naira colocó a su hijo en los brazos del doctor. El viejo lo examinó con rapidez, tocando la frente ardiente, revisando su respiración. Tomó frío, y la fiebre está muy avanzada. Necesita descanso, calor y medicina, dijo. Si hubiera llegado mañana, quizá ya no habría nada que hacer. La mujer apretó los puños con fuerza. Estaba a un suspiro de colapsar. «Gracias», susurró apenas audible. Ethan sintió algo extraño en su interior al ver su vulnerabilidad, su fuerza quebrándose sin romperse del todo. El niño fue llevado a una pequeña habitación dentro de la casa principal del rancho. Naira quedó en la puerta como guardiana de un templo sagrado. Ethan se acercó, manteniéndose a suficiente distancia para no intimidarla. «No tienes que agradecerme», dijo con una voz baja casi áspera. «Lo hice porque había que hacerlo». Ella lo miró a los ojos por primera vez sin rabia, sin miedo, solo cansancio y un dolor profundo que hablaba por ella. «No entiendo», admitió. «¿Qué ganas ayudándonos?». Ethan respiró hondo, como si la respuesta le costara recordar. «Perdí a mi familia hace años», confesó con un hilo de tristeza que se escapó a pesar suyo. «A mi esposa y a mi hijo». Naira bajó la mirada. Algo en ella se dio poco a poco, como un muro que empezaba a agrietarse. «Lo siento», dijo, y aunque las palabras eran pocas, Ethan sintió que eran sinceras. Hubo un silencio cálido entre ambos. Un silencio que no incomodaba, sino que reconocía dos almas rotas mirándose de frente. Los vaqueros los observaban desde lejos con una inquietud creciente. Una mujer apache en el corazón del rancho no era algo que pasara desapercibido. Algunos murmuraban que era peligrosa, otros que el patrón había perdido la cabeza, pero Ethan no desvió la mirada de ella. «Puedes quedarte aquí», declaró con autoridad, «al menos hasta que él sane». Naira quiso protestar, pero su cuerpo estaba al borde del colapso. «No tengo cómo pagar», susurró. Ethan negó con calma. «Ya pagaste». Con tu valentía, ella cerró los ojos dejando salir un suspiro que cargaba toda la tensión de su travesía. Su hijo estaba a salvo, por ahora. Y ese por ahora era el primer rayo de esperanza que había tenido en mucho tiempo. Dentro de la habitación, Tavo empezó a dormir más tranquilo bajo los cuidados del doctor. Fuera, Naira permaneció firme. Y Ethan, por primera vez en años, sintió que el rancho tenía un latido distinto, uno que había llegado montado en su propio caballo. Durante las primeras horas, Naira permaneció como una sombra junto a la puerta de la habitación donde el doctor atendía a Tavo. Sus ojos apenas pestañeaban y sus piernas temblaban por el cansancio, pero jamás se permitió caer. Cada respiración del niño era un ancla que la mantenía en pie,
Finalmente, cuando la medicina comenzó a hacer efecto y el pequeño durmió con un ritmo más estable, el doctor salió a tomar aire. Ethan lo esperaba, tenso, como si una sola mala noticia pudiera hacer estallar la furia que guardaba bajo su piel. «Va a mejorar», aseguró el médico, limpiándose las manos. «Pero estará débil varios días. Necesitará alimento y cuidados constantes». Ethan asintió y de inmediato giró hacia la mujer. «Escuchaste. Él se quedará aquí», dijo con firmeza. Pero Naira, aunque agotada, no cedió fácilmente. «No puedo quedarse. No pertenecemos aquí». «Tu hijo sí», respondió él sin titubeos. La frase la dejó sin respuesta. Mientras tanto, los rumores volaban como cuervos inquietos por todo el rancho. ¿Trajo a una apache? Le robó el caballo y aún así la protege. Esto traerá problemas, ya verán. Algunos vaqueros la miraban con recelo, otros con hostilidad abierta. Los prejuicios eran un desierto más cruel que cualquier territorio que hubiera cruzado. Interpretando las miradas, Naira apretó la manta que cubría a su hijo. Ethan notó la tensión en el ambiente. Caminó hacia ella, ubicándose ligeramente delante, como un muro capaz de soportar balas y veneno en su lugar. «Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño», declaró. Ella lo miró con cautela, intentando interpretar si esa protección venía del deber o de algo más difícil de nombrar. «No soy una carga», respondió, con la dignidad de quien conoce demasiado bien la humillación. Ethan entrecerró los ojos. «Curioso. Nunca dije que lo fueras». «Trabajaré», insistió. «Lo que haga falta». El ranchero respiró hondo, casi con alivio por su determinación. «Tengo trabajo. Mucho trabajo». Minutos después, con manos aún temblorosas por el cansancio acumulado, Naira se acercó al establo. El olor a heno y a tierra húmeda le trajo un extraño consuelo, un recuerdo de cuando la vida era más simple antes de que la guerra y la muerte lo cambiaran todo. Los vaqueros la observaron mientras ella se arremangaba, dispuesta a demostrar que no estaba allí por limosna. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Hank, se acercó lentamente, con una mueca desagradable. «No necesitas fingir que sabes trabajar», escupió. «Aquí nadie te quiere». El cuchillo de la humillación volvió a clavarse en su pecho. Pero antes de que pudiera responder, Ethan apareció a su espalda con una presencia que bastaba para cortar la hostilidad en seco. «Hank», dijo con voz grave, sin necesidad de levantar el tono. «Repite eso, y verás qué pasa». El vaquero tragó saliva y retrocedió. Ethan se volvió hacia ella, suavizando el gesto solo ligeramente. «No tienes que demostrarme nada», dijo. Pero Naira sí sentía que tenía algo que demostrar, que merecía estar ahí. Se arrodilló junto a Sombra. El caballo la reconoció al instante, bufando con cariño. Ella acarició su cuello, agradeciéndole con un susurro por haber sido su salvación. Ethan se cruzó de brazos sorprendido. No muchos podían tocar a Sombra sin perder un dedo. «Él confía en ti», murmuró. Viuda lo miró con algo parecido a un desafío. «Los animales saben ver el alma antes que los hombres». Silencio que siguió estuvo cargado de algo eléctrico. Ethan sostuvo su mirada un instante más de lo debido. Cuando el sol comenzó a caer, ambos regresaron a la casa para ver a Tao. El niño dormía profundo, su mejilla más rosada al fin. Naira dejó escapar un susurro de alivio que parecía una plegaria. Ethan bajó la cabeza, como si compartir esa pequeña victoria lo expusiera de alguna manera. Se quedaron ahí, lado a lado, en la quietud de un atardecer que apenas comenzaba a descifrar lo que ellos dos significaban juntos. No enemigos, no desconocidos, sino dos corazones rotos que empezaban a reconocerse. Al amanecer, antes de que siquiera los gallos cantaran, Naira ya estaba en pie. No había dormido más de unas pocas horas, pero el deber de cuidar de Tavo y el compromiso tácito con el ranchero la impulsaron a levantarse. Entró al establo en silencio y el vapor cálido de los animales la envolvió. Sombra relinchó suavemente al verla. Ella sonrió con un gesto pequeño, casi furtivo, mientras tomaba las herramientas para limpiar los corrales. Cuando los primeros vaqueros llegaron, la encontraron ya trabajando con los brazos enterrados en heno y tierra. Su determinación silenciosa obligó a varios a replantearse los juicios que ya habían dictado sobre ella. Uno de los hombres, Luis, más joven y menos duro que el resto, se acercó con cautela. «No esperaba encontrarte aquí tan temprano», comentó, dejando entrever sorpresa en lugar de hostilidad. «El trabajo no se hace solo», respondió Naira sin detenerse. Luis sonrió apenas, admirando su fuerza sin querer que se notara demasiado. Desde el pórtico de la casa, Ethan la observaba mientras se tomaba un café fuerte. Había despertado preocupado por ella y por cómo la tratarían los hombres, pero al verla sintió un extraño alivio. Algo en ella parecía inmune al rechazo, fuerte, resiliente, imposible de quebrar. Cuando al fin se acercó al establo,
La encontró arrastrando un saco de grano casi tan grande como ella. El vaquero extendió la mano para ayudarla, pero ella lo esquivó sin mirarlo directamente. «Puedo sola», dijo. Ethan arqueó una ceja intentando decidir si esa respuesta lo irritaba o lo fascinaba aún más. «Nunca dije lo contrario». Ella dejó el saco en el suelo con un golpe seco y finalmente lo miró a los ojos. «Gracias. Por lo de ayer», murmuró. No era fácil agradecérselo, él bajó la voz. «Haré lo que haga falta para que ustedes estén seguros». Una corriente invisible volvió a tensar el aire entre ambos. Naira desvió la mirada primero, nerviosa de cuánto podía decirse sin usar palabras. El día siguió su curso. Aunque aún débiles, Tavo se mantenía estable. Naira subía a verlo cada cierto tiempo, siempre dejando una mano sobre su frente para asegurarse de que la fiebre no regresara. «Tu madre es fuerte», le susurró Ethan al niño cuando ella no estaba. «Más de lo que yo podría hacer jamás». Tavo, medio dormido, sonrió. A la hora del almuerzo, todos se reunieron en la larga mesa del rancho. Cuando Naira se acercó, el silencio fue inmediato, como si su sola presencia fuera una falta. «No hay lugar para salvajes aquí», murmuró alguien. Naira tragó saliva. Dudó si dar un paso atrás, pero Ethan tomó una silla y la colocó a su derecha con un gesto claro e inapelable. «Hay lugar para quien yo diga». Las miradas se agacharon de inmediato. Ella se sentó, y por primera vez un pedacito de ese mundo parecía abrirse para recibirla. Tras la comida, Ethan mostró a Naira una parte del rancho que los demás no conocían, el pequeño cementerio donde descansaba su esposa y el bebé que nunca llegó a respirar. «Querías saber por qué entiendo lo que harías por tu hijo», dijo él, con la voz rasgada por una herida que jamás cicatrizó. Naira sintió que el corazón se le hundía y se le hacía más grande al mismo tiempo. «Lo siento», murmuró, tocando con respeto la piedra marcada por el tiempo. Ethan respiró hondo. «Prometí que nunca volvería a necesitar a nadie, ni permitir que alguien me necesitara a mí». Ella bajó la cabeza. «Y sin embargo, aquí estamos los dos rompiendo promesas», susurró. Él la miró entonces. Realmente la miró. Ya no era la desconocida que irrumpió en su vida montada en su mejor caballo. Era una mujer que entendía el dolor con la misma claridad que él. Una brisa suave movió los mechones sueltos del cabello de Naira, y Ethan sintió que algo se encendía dentro, algo que llevaba años dormido. No lo dijo en voz alta, pero lo supo. Ese día, ella ya no era una extraña, era parte del rancho. Y quizás, sin darse cuenta, ya era parte de él también. La tarde cayó sobre el rancho con el cielo teñido de naranja y polvo. Naira estaba alimentando a los caballos cuando escuchó la puerta del pequeño cuarto donde dormía Tavo. Se secó las manos en la falda, corrió a ver si el niño necesitaba algo, y lo encontró sentado en la cama, despertando con una energía que no mostraba desde hacía semanas. «Mamá», susurró con una sonrisa débil pero viva. «¿Estamos a salvo?» El alivio le recorrió los huesos. Ella lo abrazó fuerte, sintiendo cómo se le aflojaban las rodillas. «Sí, pequeño. Estamos a salvo. Por ahora». Se quedó allí un momento, simplemente respirando a su hijo, guardando el milagro de que aún estuviera con vida. Ethan apareció en la puerta un segundo después, apoyado en el marco. Llevaba una taza de caldo humeante. «El médico dice que ya está fuera de peligro», anunció con una sonrisa contenida. Naira levantó la vista. Algo cálido y extraño se abrió paso en su pecho cuando sus ojos se encontraron. «Gracias», dijo ella por tercera vez desde que llegó al rancho. «No sé cómo pagarle todo esto». Ethan se acercó y dejó la taza en la mesa. Después se agachó para quedar a la altura del niño. «Solo necesito que sigas poniéndote fuerte», le dijo a Tavo guiñándole un ojo. El niño rió despacito. Ese sonido hizo que la habitación pareciera más grande, más luminosa. «¿Y tú?», continuó Ethan, levantándose y mirando a Naira. «Ya estás pagando trabajando más que cualquiera aquí». Ella bajó la cabeza, casi avergonzada por el cumplido. Era extraño ser vista así, no como una carga, sino como alguien que valía algo. Esa noche, cuando el rancho quedó en silencio salvo por los grillos y el viento, Naira salió a buscar aire. Caminó hasta el viejo cercado donde pastaban los caballos y apoyó los codos en la viga de madera. Sentía todavía el peso de las miradas del almuerzo, la mezcla de rechazo y curiosidad. No sabía si alguna vez la aceptarían por completo, pero Ethan ya había cambiado todo. «¿No puedes dormir?», preguntó una voz detrás de ella. Naira se sobresaltó un poco. El ranchero estaba allí, con la mirada perdida en la oscuridad igual que ella. «No estoy acostumbrada a tanta tranquilidad», confesó. «En las montañas, el silencio suele anunciar que algo malo se acerca». «Aquí también pasa», respondió él acercándose a la baranda a su lado.
La calma rara vez es gratis. Ambos callaron, viendo las sombras danzar bajo la luna. A Ethan se le escapó un suspiro, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando llegaste, dijo finalmente, debí haberte llevado a la policía y olvidarme del asunto. Naira sintió el corazón encogerse. No contestó, pero no pude. Y ya no quiero hacerlo. Ella giró la cabeza hacia él. Había en su mirada algo más que agradecimiento. Y Ethan lo notó, porque su respiración se volvió más profunda, más pesada. Sus manos casi se rozaron sobre la madera. Casi. Ethan, susurró ella sin saber qué advertencia iba a salir de su boca. Pero justo entonces, un ruido cortó el momento, un galopar rápido, agresivo. Voces, un grito gutural que solo un apache furioso podía emitir. Ethan lanzó una maldición por lo bajo y se puso derecho como un resorte. ¿Los conoces?, preguntó él ya tanteando la pistola al cinto. Naira tragó duro. Sí, y no vienen a hablar. De entre la oscuridad aparecieron 4 jinetes con pintura de guerra en la piel, lanzas y rifles apuntando al rancho. Uno gritó el nombre de Naira con furia. ¡Traidora! El miedo se le heló en la espalda. Habían venido por ella. Y por el niño. Ethan dio un paso adelante como un escudo. Nadie te tocará, dijo sin apartar los ojos del peligro. No mientras yo respire. El silencio entre ambos se rompió para siempre. Ya no eran una ladrona y un ranchero. Eran aliados. Eran fuego. Eran familia en formación. Y el enemigo acababa de llamar a su puerta. El estruendo de cascos y gritos hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Ethan corrió de inmediato hacia el establo mientras gritaba órdenes. «Todos a posiciones, alerta», rugió como un general que volvía a una guerra que nunca terminó. Los vaqueros, adormilados y confundidos al principio, salieron corriendo armados, algunos aún con la camisa abierta, otros sin botas. Louis fue el primero en llegar al lado de Ethan, rifle en mano. «¿Qué diablos está pasando?» «Tenemos visitantes indeseados», respondió el ranchero, con una calma que solo da la experiencia de haber visto morir a muchos. Naira quedó paralizada un segundo, la sangre helada en las venas. Reconocía los cantos de guerra. Eran de su propia tribu, o lo que quedaba de ella después de haber sido despojada de todo. El nombre volvió a gritarse desde la oscuridad. «¡Naira!». Ella apretó los dientes. Sabía quién era esa voz. Cano, el hombre que había proclamado que una mujer sin esposo era una carga. El mismo que le dijo que su hijo era una boca inútil, y ahora venía a reclamar lo que él creía suyo, su obediencia, o su vida. Ethan se volvió hacia ella. «Necesito que te quedes dentro de la casa con tu hijo», ordenó. «Ellos vienen por mí», dijo ella con rabia. «Si no salgo, atacarán igual». «Que lo intenten», gruñó él. «Pero no los dejaré llevarte». Era una promesa, una sentencia y un aviso al mundo. Pero Naira no era mujer de esconderse. Sombra, el semental que había robado, relinchó con fuerza, sintiendo la tensión en el aire. Naira tomó la cuerda y, sin pedir permiso, montó al caballo con la agilidad de alguien que nació sobre una silla de montar. Ethan frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que tengo que hacer», respondió ella con una determinación de acero en la voz. Louis levantó una ceja impresionado. Los atacantes ya estaban a pocos metros. Las antorchas iluminaban sus rostros pintados de rojo y negro. Cano al frente alzó la rifle y apuntó a Ethan. «Danos a la mujer. Ella pertenece a su gente». «Se equivocan», respondió Ethan dando un paso adelante, sin miedo. «Ella elige dónde estar». Naira apretó fuerte las riendas. «Elegí esto», dijo con voz firme, haciendo que Sombra avanzara para ponerse junto a Ethan. Los vaqueros detrás se quedaron boquiabiertos. No habían esperado que la invitada se alineara así con el ranchero. Cano rió con desprecio. «¿Crees que este hombre blanco te protegerá? ¿Crees que su mundo te aceptará? Siempre serás una salvaje para ellos». La herida que él buscaba tocar ardió dentro de ella, pero no la quebró. «Prefiero ser salvaje y libre que obediente y muerta», respondió Naira con una mirada que podría quemar pólvora. Cano gruñó. «Entonces perecerás con él». Y el primer disparo rompió la noche. El caos explotó en un instante. Los rifles tronaron. El metal chocó contra madera y piedra. Los caballos relincharon en pánico. Ethan se lanzó sobre Naira y ambos rodaron detrás de un bebedero de piedra, mientras Sombra escapaba con un relincho feroz. «¿Estás bien?», preguntó Ethan tocando su brazo buscando heridas. «Estoy viva», jadeó ella. Louis y los demás vaqueros respondían fuego con fuego, aunque la oscuridad hacía difícil acertar bien. Las balas silbaban tan cerca que el aire parecía cortarse en pedazos. Ethan recargó su arma. Su voz era firme, pero sus ojos delataban algo más que rabia. Miedo. Miedo por ella. «Esto no termina aquí», dijo Naira, empuñando el cuchillo que siempre llevaba escondido. «No hasta que Cano entienda que ya no me controla».
Ethan la miró con una mezcla de respeto e inquietud. «Quédate siempre a mi lado», le pidió. «No quiero perderte». Ella tragó duro, su corazón golpeando con fuerza en las costillas. «No pienso ir a ningún otro lugar». Por primera vez no era una huida. Era una defensa, una familia improvisada, luchando juntos. Y aunque el peligro seguía latente, la batalla no había hecho más que comenzar. Los disparos finalmente cesaron, pero no porque el peligro hubiera pasado. Kano y los suyos se replegaron hacia la línea de árboles como depredadores que estudian a su presa antes del salto final. «No se irán lejos», dijo Ethan, limpiando con el dorso de la mano la sangre que se le escapaba de un corte en la ceja. Naira se inclinó hacia él de inmediato. «Déjame ver». Él quiso apartarse, orgulloso hasta en la sangre, pero ella ya había tomado su rostro con cuidado. Tenía los dedos tibios, más suaves de lo que él esperaba. «No es profundo», dijo ella con algo que sonaba alivio. Ethan sostuvo su mirada. El mundo alrededor parecía en pausa. Solo el latido de sus corazones, demasiado fuertes, demasiado cerca. «Tengo más miedo por ti que por esta herida», confesó él en un susurro ronco. Naira se congeló. No estaba acostumbrada a que alguien la pusiera primero. No supo qué decir. Y quizá no hizo falta. Luis llegó corriendo antes de que esa cercanía se volviera algo más. «Ethan, se están reagrupando. Los vimos desde el granero. Tienen rifles». Y fuego, Ethan maldijo. Fuego significaba una cosa. Querían quemar el rancho, obligarla a salir, arrastrarla de vuelta con ellos. Naira se sintió caer por dentro al imaginar las llamas devorando aquel lugar, la cuna donde Tavo dormía. «Tenemos que sacar a mi hijo de aquí», dijo de inmediato. Ethan asintió. «Lo llevaremos al sótano. Es más seguro que intentar huir ahora». Naira ya corría hacia la casa. Ethan se frenó un instante, observándola con el corazón enredado en un pensamiento que no quería admitir. Si algo le pasa, yo no sobrevivo a otra pérdida. En el cuarto, Tavo estaba despierto por los ruidos. Sus ojos grandes reflejaban miedo antiguo. «Mamá, ¿ellos vienen por nosotros?» Naira lo tomó en brazos con fuerza. «Por ti no, mi cielo. A ti nada te tocará». Ethan levantó las tablas del suelo que ocultaban la entrada al sótano. Era un hueco estrecho, oscuro, un escondite de guerra. Años atrás pensó que jamás volvería a usarlo. Ahora todo estaba repitiéndose. «Quédate con él», le dijo Ethan a Naira. Ella negó con fuerza. «No pienso esconderme mientras tú peleas por mí. No soy un peso que cargar». «No». Ethan dio un paso hacia ella, su voz vibrando con intensidad. «No eres un peso. Por primera vez en años, tengo a alguien que perder». Naira sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Si te quedas y te hieren, ¿qué le digo a tu hijo?», preguntó él en un murmullo tembloroso. ¿Que dejé que su madre muriera mientras yo intentaba ser un héroe? El argumento la golpeó como la verdad más cruel. Tavo se aferró a su cuello. «Mamá, no nos dejes». El corazón de Naira se desgarró entre dos juramentos: pelear por su libertad o proteger a su hijo. Ella miró a Ethan, y ahí estaba todo: miedo, necedad, necesidad, y un amor que ya empezaba a tomar forma, aunque ninguno lo hubiera dicho aún. Tragó el orgullo que le quedaba. «Volverás por nosotros», le dijo, con el filo del miedo y la fe en la voz. Ethan dio un leve paso hacia ella, levantando una mano como quien teme que lo rechacen. Esta vez ella no se apartó. Su frente rozó la suya. «Te lo juro», susurró él. «No habrá nada ni nadie que pueda apartarme de ti». Un disparo afuera los sacudió. La promesa quedó sellada. Ethan bajó la puerta del sótano. Sus dedos rozaron los de ella en la penumbra. «No apagues la luz», pidió ella. «No pienso hacerlo», respondió él. Y la tapa se cerró, dejándolos separados, pero más unidos que nunca. Arriba, el ranchero cargó su rifle con una sola idea clavada en el alma. «Si quieren llevársela, tendrán que pisar mi tumba primero». Arriba, el aire olía a pólvora y pasto quemado. Los atacantes avanzaban con antorchas en alto, decididos a prender fuego a la cerca y al establo. Ethan y los vaqueros se apostaron tras los sacos de grano, disparando con precisión calculada. «No dejéis que se acerquen», ordenó, y San Luis disparó y tumbó uno de los jinetes. Otro cayó del susto cuando una bala rozó su caballo. Pero Kano avanzaba como si las balas fueran viento, protegido por una ira que lo hacía invencible. Ethan maldijo entre dientes. Tenía que detenerlo él mismo. Mientras tanto, abajo en la oscuridad, Naira sostenía a Tavo contra su pecho. Podía sentir el temblor en sus pequeños brazos. «Mamá, ¿nos van a encontrar?» «No, tu madre está aquí», le respondió, aunque su voz se quebró un poco. Cada disparo arriba era una puñalada a su corazón. Ella debería estar ahí, luchando, defendiendo lo que había empezado a amar.
pero también sabía que la mayor batalla que libraba ahora era proteger a su hijo. Afuera, Cano lanzó una antorcha que cayó peligrosamente cerca de los corrales. Ethan salió de su cobertura para detenerlo. «¡Cano!», rugió con voz grave. «Esto es entre tú y yo». Cano sonrió con crueldad y desmontó lentamente, dejando que sus hombres continuaran el ataque. «¡Qué gran héroe te crees!», dijo en su lengua, que Ethan no comprendía, pero el veneno en el tono era universal. «¿Cuánto has pagado por ella? ¿Cuánto crees que vale una viuda apache?» «Ella no es un objeto», escupió Ethan con la respiración furiosa. «No te pertenece». Cano ladeó la cabeza burlón. «Todo lo que queda de mi pueblo me pertenece, incluida esa mujer que huyó como una rata». Ethan alzó el rifle para acabar con esa voz para siempre, pero un disparo le rozó el hombro y lo hizo soltar el arma. Cano soltó una carcajada y sacó un cuchillo grande, curvado. «Antiguo. Sé cómo castigar a una mujer que no sabe obedecer», susurró con una sonrisa monstruosa. Ethan sintió algo más doloroso que la herida: la furia de imaginar a Naira en manos de ese hombre. Apenas escuchó el juramento de muerte en esa voz, Naira no pudo esperar más. Con un grito ahogado, abrió la trampilla del sótano y subió empuñando su cuchillo. Luis corrió para cubrirla, pero ella ya estaba volando hacia Cano como una flecha humana. «¡Cano!», bramó. «Tu pelea es conmigo». Tavo intentó seguirla, pero Luis lo atrapó antes de que saliera. Ethan se quedó sin aire al verla. Quiso decirle que se escondiera, pero qué mentira tan grande sería pedirle que renunciara a su libertad. Naira se paró firme ante el hombre que había destruido su pasado. Cano la miró con desprecio. «Tu marido murió porque quiso protegerte, y ese niño que cargas nunca debió respirar». El mundo se detuvo. La revelación cayó como fuego líquido. Naira sintió un rugido interno elevarse desde el fondo de su pecho. Una furia primitiva, sagrada. «Mi hijo es mi vida», dijo ella con una voz que no parecía humana. «Y yo soy su espada». Se lanzó contra Cano. El choque fue brutal. El metal chirrió contra el metal. Fuerza contra fuerza. Dolor contra dolor. Ethan, aunque herido, corrió para ayudarla, pero Cano era ágil como un lobo. Con un movimiento rápido, la desarmó y la empujó al suelo. «Siempre fuiste débil», escupió. Ethan apuntó su arma como pudo, con dolor irradiándole el hombro. «Suéltala». Cano soltó una carcajada y levantó el cuchillo para el golpe final. «Débil y sola», pero Naira sonrió. Una sonrisa feroz. «No, ya no», porque detrás de Cano alguien más estaba allí. Tavo, pequeño y tembloroso, sosteniendo un rifle que parecía demasiado grande para él. «No toques a mi mamá», gritó con una voz que rompió la noche. El disparo resonó. Cano cayó de rodillas, y el mundo entero contuvo el aliento. Ethan tomó a Naira en sus brazos antes de que tocara el suelo. Cano jadeaba, la vida resbalando. «Esto no ha terminado», murmuró con veneno. «Ella siempre será nuestra». Su voz se apagó en una sombra derrotada. Naira, exhausta, abrazó a Tavo con lágrimas fieras en los ojos. Habían ganado esa batalla, pero la guerra apenas estaba despertando. Cano cayó como un árbol sin raíz. Sus hombres, al ver al líder herido de muerte, soltaron armas y montaron sus caballos a toda prisa. La noche dejó de vibrar con pólvora y comenzó a temblar con respiraciones agitadas, dolor y alivio. Ethan, ensangrentado pero firme, llegó junto a Naira y Tavo. «Ya está», dijo casi sin voz. «Ya estás a salvo». Pero la mano de Naira temblaba mientras sostenía el rostro de su hijo. «Mató a tu padre», murmuró ella con un temblor que no era de miedo, sino de verdad por fin liberada. «Y habría hecho lo mismo contigo». Tavo asintió limpiando sus mejillas húmedas. Ese niño había crecido años en una sola. Noche Luis se acercó con expresión de incredulidad, al ver al pequeño sosteniendo un rifle todavía humeante. «Ese chico tiene más corazón que cualquiera de nosotros», dijo, tocando el sombrero en señal de respeto. Los demás vaqueros, cansados y silenciosos, comenzaron a apagar las antorchas caídas y a recoger a los heridos. El peligro inmediato había pasado, pero el mundo de todos había cambiado. Ethan tomó a Naira del brazo con suavidad. «Necesitas que te curen», dijo, notando el corte en su ceja y los rasguños en sus manos. «He estado peor», respondió ella con una media sonrisa orgullosa. Él se rió suavemente. Luego frunció el ceño cuando el dolor en el hombro volvió a arder. «Y tú necesitas un médico», dijo Naira, cruzándose de brazos para esconder el temblor de su alma. «Si mueres ahora, me daré el gusto de matarte yo misma». Ethan sonrió pese al dolor. «Eso suena extrañamente dulce». Un par de horas después, bajo el techo del salón principal, con vendas limpias y el fuego encendido, el silencio era distinto. No había miedo,
Había una quietud de después de la tormenta. Tavo dormía seguro, abrazado a un oso de trapo que Louis le había regalado. Naira, sentada en una silla junto al fuego, cerró los ojos con cansancio. Su cuerpo dolía, pero su corazón ardía con algo nuevo. Ihsan se acercó, sin rifle, sin armaduras invisibles. «Tengo algo que decirte», empezó él. Ella abrió los ojos y lo miró directamente. Por primera vez, sin miedo de que lo que encontrara allí pudiera destruirla. «Cuando mi esposa murió», confesó Ethan, «el mundo perdió la luz para mí. Dejé de creer en la familia. Dejé de creer en segundas oportunidades. Hasta que tú robaste mi caballo». Naira soltó un suspiro casi de risa, casi de llanto. «No fue mi mejor idea», admitió. «Fue la mejor cosa que me ha pasado en años», contradijo él dando un paso más cerca. Ella tragó duro. Sentía la verdad acercarse, tan grande que daba pánico. «No soy fácil de amar», susurró. «Fui rechazada tantas veces que empecé a creer que era mi destino». Ethan inclinó el rostro con una suavidad poderosa. «Yo tampoco soy fácil, Naira. Pero juntos somos fuertes». Sus dedos se rozaron. El mundo, aunque herido, se sostuvo en ese contacto. «Quiero que te quedes», dijo él por fin. «Quiero que este sea tu hogar, el hogar de Tavo. Si decides marcharte, lo entenderé. Pero si decides quedarte, nunca más estarás sola». Los ojos de Naira brillaron como estrellas mojadas. Respiró hondo, dejó entrar el aire del rancho, la seguridad, el futuro que nunca creyó tener, y dijo: «Ya encontré mi lugar, y está contigo». Ethan la tomó de la cintura y ella no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso lento, verdadero, el tipo de beso que promete una vida entera. Cuando se separaron, Tavo abrió los ojos apenas, con una sonrisa somnolienta. «¿Podemos quedarnos aquí para siempre?» Ihsan se agachó para quedar a su altura. «Para siempre», prometió acariciando su cabello. Afuera, el sol comenzaba a levantarse. Las sombras se desvanecían detrás de las montañas. El rancho, su rancho, respiraba un nuevo inicio. Naira tomó la mano de Ihsan. Tavo, la de ambos. Los tres juntos salieron al pórtico para ver el amanecer. Y fue allí donde nació su historia. La viuda apache que robó un caballo. Y encontró un hogar, un amor, una familia, el comienzo de todo lo que merecían.